El sistema esquelético tiene como tal 5 funciones importantes. Una de ellas es dar soporte a los tejidos blandos. Asimismo, tenemos también la de protección a los órganos internos. También presenta movilidad. Asimismo, podemos observar la homeostasis, que esta lleva encargada la homeostasis o regulación del calcio y de demás sustancias. Asimismo, podemos encontrar la producción de células sanguíneas. Esta se da a cabo en la médula ósea roja, y la reserva energética, que esta también se da a cabo en la médula ósea amarilla. Se forma en el mesodermo, es una de las 3 capas que forma el embrión. Asimismo, también se forma la mesénquima, que es conocida como tejido conectivo primitivo. Esta también ayuda a crear varios sistemas, así como el vascular y el muscular, y de igual manera proliferan las células mesenquimatosas que determinan el tejido conectivo maduro, que se forma en un sitio específico. El tipo de tejido conectivo ordinario involucrado en este caso clínico es el tejido conectivo denso regular, que está constituido por fibras de colágeno alineadas en paralelo. De igual manera, tenemos este tipo de células involucradas, que son los osteoblastos, que dirigen la mineralización ósea. También tenemos los osteoclastos, que consisten en absorber y remover el tejido no deseado. Y por último tenemos el osteocito, que mantiene el hueso como un tejido vivo. ¿Qué tipo de tejido es el hueso y cómo está constituido? El hueso es un tejido conjuntivo especializado y está constituido por periósteo fibroso, periósteo celular. Asimismo está constituido por osteoblastos, la médula ósea, adipocitos, osteocitos, fibroblastos, las células osteoprogenitoras, la trabécula, que es también llamada hueso compacto, el osteoblasto y la matriz ósea. Todo esto que acabo de mencionar conforma el hueso esponjoso. Y por último tenemos el hueso compacto, que lo constituye el osteocito, el canal de Haber, el osteoblasto y la médula ósea. Las acciones fisiológicas que se presentan en este caso son el soporte. Esto promueve un cuadro de soporte rígido para los músculos y tejidos blandos. Esto se ve afectado ya que la fractura es una fractura abierta, por lo que se fracturó en 2 partes del hueso y se ve afectado la parte del soporte. Asimismo, podemos observar el movimiento, que es gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones, y su contracción sincronizada. Esto también se ve afectado ya que también se afectó un músculo importante gracias a la fractura abierta. Y por último tenemos la homeostasis mineral, ya que en esta los huesos son especialmente almacenadores de calcio y fósforo, y estos son necesarios para la regeneración ósea del mismo. Y por último tenemos la regulación metabólica del calcio. Esta es la capacidad de mineralización formando cristales de hidroxiapatita, que esto le confiere una propiedad de protección y resistencia a las presiones mecánicas, lo que quiere decir que ayuda al movimiento, al soporte del mismo hueso, ya que se experimenta una remodelación continua, esto formando el hueso nuevo, que es el callo óseo, que se espera que se forme correctamente entre la fractura, o sea, entre los 2 fragmentos de hueso. Se espera también que por la formación del calcio es reabsorbida en la sangre, de manera que es lo que se necesita para reconstruirse el hueso de manera sana y sin complicación. Sin embargo, se confiere en el caso clínico que la paciente presenta hipotiroidismo, lo que significa que es una afección a la hormona tiroides, la cual afecta a los huesos, ya que se presenta una disminución de la modelación o remodelación del hueso. O sea, lo que quiere decir es que hay menor absorción osteoclástica y menor formación ósea. O sea, se demora más en fortalecerse y reabsorberse y formarse nuevamente el hueso como tal, lo que se conoce como el callo óseo. Esto implica una mayor duración en el ciclo de remodelización ósea y un incremento en el periodo secundario de la mineralización. Bueno, en los mecanismos de osificación tenemos 2. Osificación intramembranosa, que se da dentro de la membrana del tejido conectivo. Este se inicia con la diferenciación de las células mesenquisimales de los osteoblastos, que sintetizan una matriz no mineralizada, llamada osteoide.
Cuando el osteoide es mineralizado, involucra el grupo de osteoblastos que lo forma e induce a la diferenciación de osteocitos. Osificación endocondral. Bueno, el cartílago hialino se utiliza como plantilla para la formación del hueso. Los condrocitos crean un molde de cartílago hialino del hueso. Dentro del molde maduran y se hipertrofian, permitiendo la mineralización. La mineralización es la nutrición de los condrocitos, posteriormente la muerte de ellos. La muerte de los condrocitos crea un espacio dentro del hueso llamado laguna. Las lagunas son invadidas por vasos que transportan osteoblastos que depositan hueso nuevo. El hueso nuevo se remodela en hueso maduro. El tejido muscular esquelético estriado se relaciona con el posoperatorio, en el caso clínico, en el momento en el que el cirujano termina la sutura de los tegumentos y coloca el apósito sobre la herida. Comienza el periodo de posoperatorio. El tejido muscular estriado esquelético es capaz de adaptarse a lesiones reversibles. Se considera la capacidad de regeneración del tejido mediante la diferenciación de células a partir de las células satélite. Permite la recuperación del tejido en las primeras 2 semanas. Bueno, la piel, también llamada tegumento, tiene origen embrionario doble, se desarrolla a partir del ectodermo que da nacimiento a la capa superficial llamada también epidermis, y el mesodermo que se forma de la dermis en la capa más profunda y gruesa compuesta por tejido conectivo y fibras de colágeno. Importancia de los queratinocitos. Se originan en el ectodermo, constituyen alrededor del 80 y el 90% de la epidermis. Los queratinocitos son células que producen queratina y además producen citocinas, que son moléculas solubles con funciones de regulación en las células epiteliales y células dérmicas. Podemos distinguir 5 estratos de la epidermis, que de profundo a superficial son estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Bueno, función de la célula Langerhans. Ejercen función primordial en el inicio y la regulación de la respuesta inmune. Es presentadora de antígenos y también representante en el sistema de células dendríticas en la epidermis y otros epitelios estratificados. Allí forma una red encargada de atrapar antígenos, procesarlos y transportarlos a los órganos linfoides secundarios. El rol de las células de las envolturas en el proceso cicatrizal y de osificación. Bueno, en el proceso cicatrizal es un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de las heridas por medio de reacciones e interacciones celulares cuya proliferación y diferenciación está mediada por citoquinas liberadas al medio extracelular. Esta pasa por 4 fases. La primera fase es la coagulación de la sangre, que es un proceso dinámico que requiere de la participación e interacción de células y proteínas plasmáticas o transmembranas que tienen como función generar la trombina. Es una enzima central del sistema de la coagulación que tiene como función la hemostasia central, transformar el fibrinógeno en fibrina. La segunda fase podemos encontrar la inflamación o fase defensiva, que es donde atacan las bacterias y los virus. En la tercera fase, llamada proliferación, que el objetivo de esta es regenerar el tejido y cubrir la herida. La fase de proliferación tiene 3 etapas. La primera se llama regenerar el tejido de la herida, la segunda contraer los márgenes de la herida y la tercera cubrir la herida, que también se puede llamar epitelización. Y por último encontramos la cuarta fase, que es de maduración, que es donde el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. En la osificación hablamos que es el proceso de creación de un nuevo material óseo por las células llamadas osteoblastos. Hay 2 procesos para formar tejido óseo normal. En el primero podemos encontrar
osificación intramembranosa, que es la forma directa del hueso a partir del tejido conjuntivo primitivo, que es el mesenquima, y en el segundo podemos encontrar la osificación endocondrial, que involucra cartílago como precursor. En una fractura que se cura, la osteogénesis endocondrial es el proceso mucho más frecuente, como por ejemplo en una fractura de hueso largo tratado con yeso. ¿Con qué músculo se relaciona? En este punto se tuvo en cuenta el caso clínico donde nos decían, con un cuadro de dolor intenso en la pierna derecha, sangrado por herida abierta en el muslo, en la exploración física se observa fractura completa con exposición a la piel. Entonces se pudo inferir que la fractura sucedió en el hueso del fémur, por ende afectaban los músculos donde involucraba el recto femoral y el vasto medial. ¿Cómo participa el tejido epitelial, conectivo, óseo y muscular en la reparación? En el tejido óseo, las células en el periósteo, en los tejidos blandos y en todos los tejidos vascularizados circundantes comienzan a diferenciarse en osteoblastos, osteoclastos y condroblastos. Las células del periósteo proliferan rápidamente buscando la unión de los fragmentos de la fractura. Se forma un manguito perióstico que envuelve el callo blando. Comienza la mineralización del callo producida al depositarse cristales de hidroxiapatita y al irse formando un tejido osteoide que va a ser mineralizado, se forma un tejido óseo muy primitivo fibrilar en forma de lámina que tiene suficiente consistencia para que el foco de la fractura sea estable. No tiene capacidad de soporte de carga. A medida que progresa la mineralización, el tejido óseo va ganando rigidez. El proceso de consolidación finaliza con una remodelación adaptativa. Si la zona lesionada no está vascularizada, no se produce regeneración, ya que eleva actividad metabólica que implica la reparación tisular y no puede llevarse a cabo sin el oxígeno contenido en la sangre. En el tejido muscular y conectivo, la señalización por los neutrófilos atrae a los macrófagos que limpian fácilmente el tejido dañado en el área. Estas células mononucleares liberan una variedad de factores de crecimiento que estimulan las células satélite en reposo a iniciar el proceso de regeneración. Las células satélite inician el proceso de regeneración fusionándose entre sí, ya con las fibras musculares lesionadas. Aunque se produzca una regeneración activa de las fibras musculares, esta casi siempre va acompañada de un crecimiento excesivo de células de fibroblastos ubicadas dentro de la red del tejido conectivo. Esta crea un crecimiento excesivo de matriz extracelular y forma tejido cicatrizal, también llamado tejido fibroso. Anteriormente ya se habló de las fases del tejido epitelial para la cicatrización, entonces solamente las voy a nombrar. En la fase 1 encontramos la coagulación, en la fase 2 la inflamación, en la fase 3 la proliferación, que está derivada 3 etapas, que es regenerar el tejido de la herida, contraer los márgenes de la herida y cubrir la herida. Y en la cuarta fase encontramos la maduración. En las funciones del cartílago podemos encontrar es flexible, cubre los extremos de los huesos en una articulación, también da forma y apoya a otras partes del cuerpo, tales como las orejas, la nariz y la tráquea. El cartílago sano ayuda a moverse al permitir que los huesos se deslicen por encima de los otros. El cartílago articular está formado por células, condrocitos y una compleja matriz extracelular sintetizada por ellas que sufre
una remodelación continua regulada por factores anabólicos, que son factores de crecimiento, y catabólicos, que son interleucinas. En el cartílago podemos encontrar que es un tejido conjuntivo especializado porque su matriz es sólida, es semidura y flexible, sus células se localizan en espacios cerrados llamados lagunas y toda la estructura cartilaginosa se encuentra rodeada por una recubierta de tejido de fibrocolágeno denso llamado pericondrio. Bueno, está formado fundamentalmente por colágeno, 15 a 20%, sobre todo el tipo 2, por proteoglicanos, sobre todo el agrecano, y glicoproteínas, el 10%, y por agua del 65 al 80%. También tiene largas cadenas de ácido hialurónico que están presentes en el cartílago.